Bueno, pues vamos a pasar ya a esta etapa final de Rommel, en el que ya pues bueno, está todo este tema de la conspiración de Valkyrie y demás, ¿no? En la que pues, bueno, no sé qué nos puedes contar sobre ella. Aquí siempre se han mantenido dos corrientes enfrentadas. Rommel participó, Rommel no participó, Rommel sabía más, Rommel sabía menos. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a ella? Bueno, hay que decir que el 17 de julio, Sí, bueno. como ya había advertido a los que querían poner los tanques en reserva, pues no se pueden mover por las carreteras y su coche, como en fin, todo el mundo ya sabe, es alcanzado por un caza británico. Curiosamente, además, para más Inri, como dicen los castizos, en un pueblo, cerca de un pueblo que se llama Sainte-Foy de Montgomery, Sí, sí. que dice, vaya por Dios, ¿no? Bueno, sufre 3 heridas en el cráneo, casi muere, de hecho. Hay un farmacéutico francés que le inyecta unas inyecciones para evitar que tenga un ataque al corazón. Y si no es por el farmacéutico francés este que estaba en el pueblo este, muere Rommel inmediatamente. Y bueno, mientras se va recuperando, eso es el 17 de julio, y faltan 3 días para que Stauffenberg vaya a Prusia Oriental a poner la bomba a Hitler. Entonces, lo que tú dices, ¿estaba Rommel implicado en el complot, en una conspiración anti-Hitler? Sí. ¿Estaba Rommel implicado en la operación para asesinar a Hitler? Hay muchas versiones. En parte, la confusión o el hecho de no saberlo a ciencia cierta es porque los que dicen que sí se basan en conversaciones de un general que se llama Eberbach, que habla con su hijo, y los británicos escuchan la conversación de Eberbach con su hijo, cuando Eberbach está retenido en un castillo en Inglaterra, que lo han cogido prisionero, y los británicos tienen pinchadas las conversaciones para enterarse de cosas, ¿no? Uh-huh. De eso, de otras afirmaciones así a vuela pluma. Luego también de Speidel, del general Hans Speidel, que es uno de los que, como jefe de la Bundeswehr, después de la guerra, quiere limpiar la imagen de Rommel y convertirlo en un general alemán bueno, ¿no? Para que sea lo que hemos contado al principio de todo, ¿no? De, Sí, sí, sí. de un general tal. Entonces hay testimonios contradictorios. Luego está los proyectos que Rommel tiene para, primero, intentar convencer a Hitler, casi nada, ¿eh? Intentar convencer a Hitler de que haga la paz. Es literalmente imposible, imposible. De hecho, hay una vez que Rommel va a Berlín y va a Rastenburg y le dice a Himmler, le dice, voy a hablar con el Führer para que firme, para intentar convencerlo para que firme la paz. ¿Qué dices? A ver, a Himmler, pero no se lo cuentes a Himmler, o sea, en fin. Me refiero que a veces Rommel tenía una cierta, como una ingenuidad, una confianza como en sus propios poderes, ¿no? Para convencer a Hitler, ¿no? Incluso en esa época que ya había perdido el favor de Hitler. O pensaba que Hitler se conmovería Pero, con lo que Rommel le lleva, que es el sacrificio del ejército entero, ¿no? pero Dice que no querrán. de todas maneras hay un desliz que, esto sale en el libro de las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, que en la conferencia de Casablanca están Churchill y Roosevelt hablando y demás, ¿no? Debatiendo qué vamos a hacer, tal, cuáles son los pasos a seguir. Y dicen que cuando termine la reunión, en la que no llegan a nada, sale Roosevelt y le hacen como una rueda de prensa y le preguntan, bueno, ¿qué habéis acordado? Y Roosevelt, pues como tenía que decir algo y tal, dijo, pues hemos acordado que la rendición, o sea, que Alemania se tiene que rendir de forma incondicional. Dicen que en ese momento Churchill se quedó helado diciendo, pero bueno, ¿pero qué dice este hombre? No es que Churchill no lo quisiera, pero el hecho de anunciarlo así ya daba por sentado que no iban a negociar con Alemania, y por lo tanto lo que los alemanes entendían es que la guerra tenía que ser hasta el final y que por mucho que hubieran depuesto a Hitler, daba igual. O sea, quiero decir, no había ningún tipo de negociación con Hitler, sin Hitler, ni con quien sea. La rendición tiene que ser incondicional, y esto es Eh, lo que se quejó Churchill, de que, pues eso,
aunque él lo quisiera, pero no había que anunciarlo, porque en el fondo se hubiera podido jugar con la esperanza de algún conspirador, como fue el caso de Stauffenberg y demás, de que sí, de que animar ese tipo de actos para intentar llegar a alguna paz negociada, cuando ellos sabían desde el primer momento, los propios aliados, que sea como fuera, no iban a llegar nunca a eso, ¿no? Entonces hay un jaleo también con respecto a ese tema. Bueno, a ver, lo de la Unconditional Surrender, esta de primero que es un homenaje de Roosevelt a Grant, le dice eso a los confederados, ¿no? Unconditional Surrender, ¿no? También significa, las siglas son United States, ¿no? Pero Churchill miente en sus memorias. Se conserva un documento con la declaración de Roosevelt de Unconditional Surrender con correcciones de Churchill. Puede ser, puede ser. O sea, no, que se conserva. Se conserva el documento con, o sea, con correcciones de Churchill a pluma de lo que van a decir al final. Efectivamente, lo que es la rendición incondicional está dirigida a los alemanes. El tema de saber que vamos a la rendición será incondicional, pero sobre todo está dirigido a Stalin, porque como han pactado con Darlan claro. Antes, es para tranquilizar a Stalin, para que Stalin ese es el objetivo de la declaración de Unconditional Surrender, es decir, vamos todos juntos al tema. Luego, negociaciones con los aliados. Algunos de los conspiradores civiles, estaban en contacto con Allen Dulles en Suiza. Allen Dulles luego fue director de la CIA. Estaban en contacto con la antena de la CIA en Berna, que dirigía Allen Dulles. Había acercamientos, había conversaciones, si las hubo entre soviéticos y alemanes durante la guerra, o sea, a través de la embajada sueca, en fin, hubo tanteos y tal, que no llegaran incluso lo sabía Hitler, que había, bueno, no, en estos casos nunca se cierra ninguna puerta, ¿eh? O sea, no, incluso, digamos, un fanático como Hitler tampoco tiende a cerrarse todas las puertas, aunque se lo sea para alentar en la confianza en los otros de que a lo mejor, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay mucha desinformación y mucha cosa, ¿no? En todo caso, digamos, Rommel conocía parte y no conocía el intento de Stauffenberg del asesinato, porque lo que ocurre con Stauffenberg es que han fallado muchos intentos de matar a Hitler y los conspiradores está muy pocho el asunto, como han fallado tantas veces, pues ya llega un momento que dice, este señor es que tiene baraca, ¿no? Como dicen los árabes, ¿no? Sí. Tiene como no vamos a poder. Y entonces este hombre, Stauffenberg, que por cierto ha estado en la campaña de Túnez, ha sido herido en la campaña de Túnez, dice, yo personalmente me ofrezco a ir a matarlo. Al principio quiere matarlo a tiros, pero no lo iban a registrar y tal, ¿no? Y entonces dice, no, o sea, ya voy yo, que este es uno de los fallos de la conspiración, ¿no? Porque él también tiene que ordenar la consigna Valkyria para desencadenar el golpe, ¿no? En Berlín. Finalmente no sale nada bien. Pero Rommel, digamos, está en el golpe. ¿Qué ocurre por qué a veces se niega que Rommel estuviera en el golpe? Porque incluso la mujer de Rommel negó, después de la guerra al principio, que Rommel estuviera en el golpe, porque después de la rendición de Alemania incluso, los alemanes se negaban a creer, por ejemplo, en el tema del genocidio judío. Y los conspiradores que habían intentado matar a Hitler eran considerados traidores. Si de hecho Paulus no volvió nunca a la Alemania Federal. Se tuvo que quedar en la Alemania Oriental, porque en Alemania Occidental le hubieran vuelto la espalda. Todos, incluso después, durante la democracia, digamos, ¿no? Es decir, Lucy, como depositaria, por decirlo así, de la memoria de su marido, pues no quería que su marido estuviera asociado a la conspiración. Y es decir, que es muy trágico, porque de alguna manera Rommel se ve envuelto en una conspiración que no era la conspiración que él quería.
Sí, Aunque digamos para que, o sea, que, a ver, salvando la distancia, Manstein, comentamos en el anterior programa que se le llegó a decir, algo sabía, no sabemos hasta sí, qué punto sí, lo sabía, sí, sí, Rommel sí, también sí. lo sabía, estaba simplemente a lo mejor estaba un pelín más metido evidentemente que Manstein y demás, pero Sí, sí. tampoco, pero lo que es el plan, evidentemente, y por cuestiones obvias para los organizadores, tampoco se lo contaban a mucha gente con total detalle. Bueno, o sea, digamos, a Manstein lo sondearon varios, ¿no? A Manstein lo sondeó el propio Stauffenberg. Fue Stauffenberg al este a hablar con él. Y Manstein se negó por el tema del juramento, Ujú. a Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. En los estados mayores del este, como lo que se libraba era una guerra criminal y genocida y no podían esperar piedad de los soviéticos, casi ninguno lo secundó, excepto Kluge. A Kluge le costaría la vida. En el oeste, el Estado Mayor de Rundstedt, bueno, conspiraba. Rundstedt se lavó las manos. Rommel y Kluge estaban más activos, pero no eran para asesinarlo, era para detenerlo, hacerlo entrar en razón. Había muchas. Sí, era Molke, era Stauffenberg, von Treskop, que era uno de los más decididos, y luego la gente de Canaris, Oster, por ejemplo Hans von Oster, que proporcionó el plástico británico para matar a Hitler. Es que Oster ya había intentado matarlo varias veces antes. Es que lo había intentado. Esto quizá a lo mejor no conoce la gente. Hay una conspiración antes de empezar la guerra, en el 38. Y entonces le dice, vamos a la Cancillería y lo detenemos. Y este von Oster les dice, pero vamos a ver una cosa, ¿ustedes con quién se creen que están tratando? O sea, ¿qué pasa? Que vamos a llegar allí y le dice, venga, se acabó ya todo esto, vamos a poner otra vez, aunque sea una dictadura, pero una dictadura, digamos, sin pasarse tanto, ¿no? ¿Y usted se cree que se va a levantar este hombre y se va a ir? En la confusión yo le pego 4 tiros y se acabó. Y así es mucho más fácil. Y luego nos cargamos a toda la gente de la SS y al que se nos ponga por delante. Y ya está. Y tenían, de hecho, varios comandos preparados para liquidarlos, ¿no? O sea que ya había gente que era capaz de eso, ¿no? Pero no los mariscales, que habían firmado, habían jurado y habían prometido delante de Hitler incluso que le serían fieles y tal, ¿no? Ujú. No Bueno, eran, no tenían ánimo golpista, sí, o por lo menos contra Hitler, no tenían ánimo golpista, digamos, ¿no? pero por ir ya al punto culmen, una vez que empiezan a investigar, Mm. cuando se produce el atentado, los alemanes empiezan a investigar qué ha pasado, quién está implicado y demás, y el nombre de Rommel sale por ahí Sí, y sale enseguida. sale enseguida Y por quién, por sale Speidel. por Speidel se hace la pichulía, por decirlo así, y declara. Luego, Speidel salvará la vida, por cierto, por puro milagro. Von Stulpnagel, de camino a Berlín, reclamado para que rinda cuentas, porque von Stulpnagel es el que ha detenido a la SS y a la SD en París, que es el gobernador militar de París. Lo llaman para que rinda cuentas y se pega un tiro, pero falla, o le tiembla la mano, en fin, no es fácil pegarse un tiro en la cabeza, y se vuela a los ojos, digamos, en las nieblas de la inconsciencia menciona a Rommel. Luego la Gestapo encuentra una lista en la que Rommel está como posible miembro del gobierno, de una parte de la conspiración civil, de Gordeler, que también pagará con la vida. Bueno, mueren casi 1000 personas en la represión del golpe. Luego César von Hoffacker, que es uno de un oficial de la Luftwaffe que también está en el complot, bajo tortura también habla de Rommel. Total, que la gesta, bueno, Bormann le dice a Hitler que Rommel está implicado, vigila en la casa de Rommel, y entonces Hitler toma la decisión de darle a Rommel la oportunidad de, o bien, digamos, se defiende en un tribunal, con lo cual va a ser una deshonra y un escándalo y tal, porque claro, Rommel figura todavía como una figura simbólica, una figura
de gran prestigio, ¿no?, para el ejército. Y además Hitler, de hecho, no está seguro de si el ejército reaccionará en cierta manera y empezará una guerra civil en Alemania, ¿no? Pues diciendo, no toque a Rommel, ¿no? De hecho, mucha gente piensa, Rommel es quizá el único que, si hubieran matado a Hitler, si Rommel sale en ese momento a hacer un comunicado, quizá hubiera evitado una guerra civil dentro del ejército alemán, ¿no? Eso ya no lo sé, ¿no? Es imposible saberlo. Pero, digamos, Hitler le da la oportunidad de suicidarse para que no tomen represalias con su familia, porque si no, le amenazan con represalias. De entrada, fusilar a todos sus colaboradores. Y al hijo y a la mujer, pues le prometen, porque las familias de los conspiradores han sido encarceladas, humilladas, en algunos casos asesinadas, etcétera. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Entonces van dos generales del ejército no de la SS, como contrariamente a lo que a veces se piensa, van a verlo a Rommel. Él es el 14 de octubre del 44. Rommel no tiene mando porque, claro, está convaleciente de las heridas, ¿no? Esto es muy dramático porque Rommel, digamos, todo lo que ha pasado que él no forma parte. Él no es parte activa de la última parte del drama que le va a costar la vida, ¿no? Porque a pesar de que se ha recuperado rápidamente, pero no hace nada, está en su casa convaleciente. Claro, él no hace nada. Él no hace nada. No hace nada. Esto es una cosa. O sea, que no está en Berlín, ¿no? Ni está en ningún sitio. Él está recuperándose, queremos decir. Él está en su casa en Ulm. Entonces van a verlo los dos generales y le dicen eso. Le llevan las pastillas de cianuro. Entonces Rommel, pues, inmediatamente toma una decisión, se lo cuenta a la mujer y al hijo, se despide, se viste con el uniforme del Afrika Korps, coge el bastón de mariscal, se mete en el coche que han venido a buscarlo, se lo llevan a las afueras del pueblo. Se queda dentro del coche Bergdorf, el general Bergdorf, que es uno de los ayudantes de Hitler, y el chofer de la SS. Rommel se toma las pastillas de cianuro. Se sabe por el testimonio del chofer, porque Bergdorf no saldrá vivo de la batalla de Berlín. Está en el búnker. Rommel llora, sufre bastante porque el cianuro, en fin, te hace sufrir bastante. Se inclina dentro del asiento, se le cae la gorra, que luego, cuando estará muerto allí, tumbado, ellos lo levantan y le ponen la gorra, los que vienen cuando vuelven, que les hace señas, y ya se lo llevan el cuerpo y llaman por teléfono a la mujer de Rommel para decirle que, bueno, que ya se ha acabado, ¿no? Entonces le harán un funeral de estado a Rommel. No le harán el funeral de estado en Berlín, como él quería, sino en Ulm. E irá a Rundstedt, porque naturalmente Hitler no va. Esto ya es en el otoño del 44 y la guerra ya, digamos, ya está perdida para Alemania directamente, pero se mantiene en secreto. El suicidio se dice que ha muerto a causa de una embolia, a causa de las heridas, ¿no?, de Normandía, y esto se esconde. Y entonces este final, de hecho, el mismo Rundstedt, por ejemplo, desconoce que ha sido obligado a suicidarse Rommel, ¿no? Y la verdad solo se sabrá cuando un oficial de inteligencia norteamericano que se llama Charles Marshall, que será, por decirlo así, el primero que, digamos, que obtiene documentos personales de Rommel, pues llegue a casa de la familia Rommel y Lucie y luego Manfred, en una carta que le escribe a Charles Marshall, le hablen de lo que es el destino de Rommel, ¿no? Le cuentan la última conversación esa que mantuvieron, ¿no? La última conversación y algunos detalles, ¿no? Luego, de todas maneras, Lucie cambiará a lo largo del tiempo sus versiones para, en fin, por esto que he contado, ¿no? El tema de que se estaba en la conspiración, que poco a poco se irá sabiendo, ¿no? Y se irán sabiendo muchas cosas más. Se irán sabiendo más, porque hasta hace poco se descubrió, bueno, las cartas de la sobrina, que tampoco tienen nada, que dicen cosas de la personalidad del Rommel joven, pero también, por ejemplo, de las últimas cosas de correspondencia que se ha descubierto de un oficial que estaba en la conspiración, que hace mención, es decir, nunca se acaba de
de descubrir cosas sobre los personajes Sí. públicos que tienen tantas relaciones, Sí, ¿no? sí. Aquí en el Sí, último, sí. en el último directo con Daniel Ortega, que nos comentaba que ha ido muchas veces a Berlín, a los archivos y demás, y él mismo dijo que mucha parte que todavía que no te dejan acceder, que tal, que te ponen muchas pegas, y todavía hay mucha información por sacar, y bueno, y luego ya está lo que está clasificado todavía. Eso ya es Sí. tema aparte, pero sí, sí. Es una pena, pero sí, sí, todavía. No, y cosas que hay familia que tiene escondida, que, ¿sabes? Que no, fondos privados que no tienen. Ujú. Pero si se descubre, no tiene que ver con Rommel. Felipe II, ¿no? Se descubrió en casa de un aristócrata de Madrid, un duque o algo así. Geoffrey Parker descubrió 6.000 cartas que tenían que ver con Felipe II y cambió algunas cosas de las que Sí, se presumían que se daban de por Felipe hecho, sí, II. Sí, pues imagínate, bueno, ya el Estado, la monarquía española ya es un Estado que generaba una gran cantidad de documentación, ¿eh? Pero imagínate, un Estado ya sí. contemporáneo genera una cantidad de Pues información inconmensurable para cualquier estudioso.